Jóvenes, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, profesor. ¿Me escucha bien? Sí, Ok. Enciendan sus cámaras, por favor, vamos a dar inicio. Ya. Muy bien, vamos a tomar el día de hoy examen oral. Por favor, sus cámaras encendidas. Está entrando ahí el chamo. Voy a empezar, ya no admito más. Ya es tardanza, son más de las 8:05 de la mañana. A ver, Kelvin Torres Canto. Pregunto, ¿quiénes pertenecían a la nobleza de sangre? los familiares del Inca, los religiosos y los que ganaban batallas. Los que ganaban batallas, ojo, pertenecían a la nobleza de privilegio. ¿Ok? A la nobleza de sangre pertenecían todos los familiares del Inca. Pregunta 1, Shirley Cortés. Heiner, abra su cámara. Pregunta 1, Shirley. ¿En qué consta el Capac Cuna? ¿En qué consta el Capac Cuna? Es la organización de los incas. La organización, el listado de todos los Incas. Muy bien. Número 1 para el Chamo. Dígame, Chamo, ¿quién era el Auqui? ¿Quién era el Auqui, Chamo? Chamo, ¿me escuchas? Chamo. Profe, ahora sí me escucha. Ahora sí. Ah, Ya. A ver. era el título heredado del príncipe del Tahuantinsuyo. Muy bien, era el hijo, el heredero del Inca. Pregunta 2 para Kevin. Kevin, dígame, ¿qué tipos de construcciones encontramos en el Tahuantinsuyo? A ver. ¿Nombre, profe, o Sí, cómo? nombres, nombres. Machu Picchu. Otro más. em, no sé, profe. Uf, hay varias, hijo. Kenko, Sacsayhuaman, uf, un montón. Hexagon. Ya. Número 2 para Shirley. Shirley, dime, eh, ¿cómo estaba dividido el trabajo en el Tahuantinsuyo? ¿Cómo estaba dividido el trabajo en el Tahuantinsuyo? ¿Sabe?
¿Sabes, Shirley? Listo, tiempo. ¿Sabes? Estaba dividido en Aini, Mita y Minca. Aini, Mita y Minca. Dígame, chamo, ¿en qué consiste el Capacñán? Capacñán. Listo, chamo. Mm, eran unos caminos que hacían los incas, una red de caminos, creo. Perfecto, muy bien. Una red caminera en todo el Tahuantinsuyo. Vuelvo nuevamente con Kelvin. Pregunta 3. ¿Cómo se llamaba la esposa legal del Inca? Goya. Joya. Shirley. ¿Cómo se llamaba el hijo fuera del matrimonio del Inca? ¿Sabes? No. Se llamaba Piwichuri. Ay, Dígame, Heiner, ¿en qué consistía la moral incaica? La moral incaica. Los valores que tenían los incas, creo que era la verdad, la honradez y el trabajo. Bueno, o también dicho en un decálogo, ama sua, ama aquella, ama yuye. También dicho de esa manera, ¿ya? Muy bien, entonces ya tienen su nota. Vamos a poner acá asistencia y falta. Listo. Entonces, ahora atiéndanme aquí. Estamos llegando nosotros ya al fin de lo que es el Tahuantinsuyo. La otra semana es la última clase referente a este gran imperio. Hemos ido hablando todos los detalles del Tahuantinsuyo, se ha ido explicando parte por parte, y es más, ustedes lo tienen ahí en su compendio. Bien, la sucesión y el correinado. A ver. El Inca, dentro de sus hijos legales, había elegido al Auqui o al príncipe. Los otros hermanos no tenían por qué molestarse. Era decisión del Inca. Pues ese niño, desde muy pequeña instancia, de muy pequeña edad, lo iban preparando. ¿En qué? En organización, en destreza de una guerra. Lo preparaban en cómo impartir justicia, etc. En todo, el Inca lo iba preparando. Cuando el Inca iba a la guerra, el Auqui iba con él. Pero el Auqui se quedaba lejos del campo de batalla y desde allí él observaba cómo su padre disponía de las tropas para atacar al enemigo. O sea que en el campo militar también estaba preparado. Reconocía a sus dioses, el sol, el Apucontixi Huiracoche, los otros dioses secundarios, como la quilla, que era la luna, la mamapacha, la tierra, etc. Estaba dispuesto a saber respetar la pirámide social, la pirámide política, de cómo era el gobierno, y seguir afianzando más
la agricultura. En ese sentido, ese pequeño, desde corta edad, ya estaba listo para gobernar en el caso que en algún enfrentamiento su padre caiga derrotado y haya sido muerto. Entonces, asumía desde pequeño. ¿Por qué? Porque ellos consideraban de que el poder era hereditario, que el poder solamente estaba en la sangre de todos los familiares del Inca. De tal forma y de tal manera que la sucesión y el correinado se va a llevar a cabo en todo el tiempo de existencia del Tahuantinsuyo. El Auqui o el príncipe heredero, nosotros ya sabemos que tenía dotes de valentía, coraje, astucia y principalmente dotes guerreros, que eran los que principalmente tenía que tener para poder enfrentarse al enemigo en cualquier momento. Tenía que tener decisión para gobernar y era educado pues en todo cuanto le competía desde temprana edad. Esa es la sucesión y el correinado. Ahora, en el aspecto cultural es lo que vamos a demorarnos un poquito, pero vamos a darle el cumplimiento. Miren, en cuanto a lo que es la arquitectura, siempre utilizaron la piedra. No utilizaron para nada lo que era el barro, o sea, el adobe. ¿Por qué? Porque al situarse en la región andina, el frío del invierno y el calor del verano, este tipo de construcciones era un tanto, vamos a llamarle como decir hoy, un tanto ecológico. ¿En qué sentido? En que no dejaba pasar ni el frío ni el calor, y eso le servía a muchas construcciones como un lugar adecuado para que ellos puedan vivir, ¿sí? Solamente en la costa, todo lo que era parte del Tahuantinsuyo que estaba pegado a la costa, en esas zonas, supieron ellos utilizar el adobe. El adobe, que ya saben ustedes, que está hecho de barro y por dentro le metían pedazos de ramas de árboles para que sea más duro y consistente. Ambos, en piedra y en barro, eran sólidas, o sea, eran duras, eran sencillas, no tenían mucho que enfocarnos, y eran simétricas porque guardaban la distancia, el tamaño y la rectitud de acuerdo al suelo donde ellos lo construían. Las construcciones fueron de tres tipos: civil, religioso, militar, y también había civil, militar y religioso a la vez. ¿Ok? Vamos a conocer ellos. La arquitectura civil. Civil es para que la gente viva. Tenemos ahí el Palacio de Yucay, el Palacio de Coracora, donde era la casa de Inca Roca, el Palacio de Amarucancha, que era el palacio donde vivía el Inca Huayna Cápac, los palacios de Casana y Cusipata, donde vivía Pachacute. El Acyahuasi era el centro de concentración de mujeres. Las elegidas, las escogidas, eran muchas veces las más simpáticas. Ingresaban a ese Acyahuasi y allí eran cuidadas por las mamaconas. Las mamaconas eran mujeres de amplia experiencia que ellas les enseñaban a cómo cocinar, les enseñaban a hilar, a pintar la lana, le enseñaban lo que era la agricultura, la ganadería, todo lo que le competía a la mujer como tal. Las mamaconas les enseñaban y a la misma vez las cuidaban. Entonces, ahí en ese centro pertenecían también lo que era una arquitectura civil, puesto que ellas vivían, dormían en ese lugar. Cuando el Inca quería elegir a una esposa, no elegía a su vecina, a la que estaba a la vuelta de su casa, no. Él iba
al Acyahuasi, y allí cuando se abría la puerta, todas las mujeres se ponían de pie y miraban al suelo. Nadie tenía derecho a mirarle al Inca a los ojos, nadie, ni siquiera levantar la cabeza. ¿Por qué? Porque lo consideraban de origen divino, y por ser así, le tenían el respeto sumo y necesario. Entonces el Inca, dentro de todas las mujeres, elegía a una. Solo con haberla elegido, para la mujer era demasiado. Ahí no existía amor, cariño, ternura, no existía nada. Simplemente el Inca había elegido una mujer para estar dentro de su matrimonio y tener los hijos que él estime conveniente. Ese era el Acyahuasi. La arquitectura religiosa, como su propio nombre lo dice, eran centros de adoratorio. Ejemplo, el templo del Coricancha, antes se llamaba el Inti Cancha, ¿no? O templo del dios Sol. El templo del Quishuarcancha, en honor al dios Huiracocha. El templo de Tambomachay, el templo que era en honor al agua. Y así podemos encontrar solamente en el Cusco, centro principal, un montón de construcciones religiosas. Y ojo, que esas construcciones religiosas no están destinadas a el Dios que nosotros conocemos, ¿ya? Sino que ellos eran politeístas y adoraban pues a la luna, al sol, al rayo, al trueno, etcétera, y a cada uno de ellos le construían su templo. Por eso esos templos pertenecían a las arquitecturas religiosas. A la arquitectura militar tenemos a Sacsayhuaman, tenemos a Pisac, tenemos a Kenko, etc. Todas ellas servían solamente para enfrentamientos bélicos, eran zonas estratégicas. Por ejemplo, una de ellas, si ves ahí en la imagen, lo voy a agrandar un poquito, a ver, ya, ahí está. Si ves la imagen ahí donde dice Sacsayhuaman, Sacsayhuaman, si tú ves y lo observas bien, son como unas graderías que están siendo construidas en forma de zigzag. Son muros de 600 metros de largo. El primer muro mide 9 metros de alto, hay un espacio. El segundo muro mide 6 metros de alto, sigue un espacio, y el tercer muro tiene 3 metros de alto. Imagínate, eso era un centro de enfrentamiento bélico guerrero. Solamente las personas incaicas conocían cómo ingresar, cómo salir y cómo pasar de un muro a otro cuando ellos iban perdiendo. Cuando habían perdido en total, habrían llegado al último muro y de ahí se echaban a la fuga a través de los cerros, o sea, correr del enemigo. ¿Cuándo lo vamos a ver eso? En los enfrentamientos entre pueblos y también cuando llegaron los españoles. Kenko es una gran piedra, como lo ves a tu lado. Posee por debajo pasadizos secretos en los cuales muchos de ellos las personas se han perdido, se han extraviado, porque son muchos pasadizos los cuales te llevan a distintos lugares. Hay uno que conecta, por ejemplo, directamente con la misma ciudad del Cusco, porque Kenko se encuentra pues a unos 15 minutos afuera. Entonces, también hay historiadores que han hablado que hay algunos caminos que te conducen directo hasta Lima. Imagínate, todo hecho debajo de esa piedra y también debajo del suelo. La arquitectura civil, militar, religiosa era para todo. Era para guerrear, era para vivir y también para ofrendas al dios Sol o también a Apu Kontixi Huiracocha, el dios del universo. ¿Qué tipo de construcciones tenemos? Machu Picchu, Ollantaytambo, Choquequirao, etc. Como te habrás dado cuenta, todo no es lo mismo. Cada uno tiene un tipo de arquitectura. Cada uno tiene un uso diferente. ¿Son los únicos? No, hay muchísimos. Otras construcciones
que realmente resaltan la arquitectura construida en piedra, tal como lo hicieron los del antiguo incaico, ¿sí? Ahí lo puedes ver, Pucapucar, Ollantaytambo, Pisa, Kenco, Tambomachay, etc. La religión incaica sirvió a las clases dominantes. La divinidad máxima, suprema, era el Apu Kontixi Huiracocha, que significa creador del universo. Apu Kontixi Huiracocha, creador del universo. Este Dios ponía el orden sobre el desorden. El Zapainca y la nobleza eran los que ponían el orden aquí en la tierra. El caos andino, o sea, las peleas, los enfrentamientos, eran luchas interregionales y étnicas. Por ejemplo, existiendo ya el Tahuantinsuyo, había algunos que pertenecían a la tribu de los Chancas, allá en Ayacucho. Eran grupos que no querían pertenecer, no querían reconocer al Inca como máxima autoridad, y siempre estuvieron enfrentados con el imperio incaico. Por eso que los incas, desde temprana edad, preparaban a los pobladores jóvenes como integrantes del ejército incaico. Podía ser hijo y podía ser soldado a la vez. Podía ser padre y también deberías de pertenecer al ejército incaico. Entonces siempre hubo esas disputas. Los chancas son un ejemplo. En el centro de lo que hoy en día es, por ejemplo, Junín, también habían otros. En lo que es, por ejemplo, Puno, también habían otros que eran, por ejemplo, los Collas, ¿no? Entonces, esos tipos de enfrentamientos se llaman caos que existía en el Tahuantinsuyo. Características religiosas. A ver, eran politeístas, animistas, panteístas, orfistas, antropomorfistas, heliolatría, sabeísta y la zoolatría. Los politeístas conocemos varios dioses. Animista creían en los espíritus atribuidos a la naturaleza, como por ejemplo el eco. Tú vas a una zona descampada, tú gritas y el eco comienza a responderte. Entonces a eso le atribuyeron ellos también una adoración. Panteísta, adoraban a las fuerzas de la naturaleza, el viento, el agua, el sol, la luna, etcétera. A todos ellos le adoraban. Orfista, culto a los muertos. Aquel que moría no se quedaba tirado ahí encima del suelo, sino que hacían un orificio y lo enterraban. Y luego le proponían algún tipo de rito, como por ejemplo, encenderle antorchas, echarle ciertas bebidas con la finalidad de tener vivo su espíritu con ellos. Antropomorfista, representación humana de los dioses, es decir, mitad hombre, mitad animal. Heliolatría, culto al sol como dios principal. Sabeísta, adoración a los astros, a los planetas, cometas, los satélites. Ellos ya desde esos tiempos ya lo veían. Pero, profe, en ese tiempo no existía, por ejemplo, este aparatito que sirve para ver los objetos lejanos, ¿sí? No lo conocían, no sabían. Pero ¿cómo hicieron ellos entonces? A ver, elabora en tu mente lo siguiente. En piedra, hacían un orificio poco profundo. Un orificio en la piedra poco profundo, redondo. Más o menos como si fuese una olla, hecho de pura piedra. Luego, ahí adentro le echaban niveles de agua. Y luego, cuando hacía sol, ellos miraban lo que habían llenado con agua y resplandecía ahí el sol. De noche también habrían hecho lo mismo con la luna. O sea que ellos miraban la luna a sus pies y el sol también.
Si ellos querían ver más astros, le echaban más agua, dejaban que el agua se calme y a través de muchos ratos, mucho tiempo sentados, podían ver ellos el cruce de un cometa, más o menos como si fuese pues una luna de aumento. Entonces era la forma como ellos adoraban a los astros que de repente nosotros no lo podemos ver a simple vista. La zolatría era la adoración a los animales. Otros dioses adorados tenían a la mamapacha, diosa madre de la tierra, la mamacocha, diosa del mar y de los lagos, Mamasara, que era la diosa del maíz, Quilla era la luna, Chasca era Venus, o sea, el segundo planeta, Koyur era la estrella, Iliapa era el rayo, el trueno, el relámpago, Chirapa era el arco iris. Entonces, esos eran otros dioses que ellos adoraban. Todo lo que ellos veían como astros, lo adoraban aquí en la tierra. La cosmovisión andina fue la idea que los indígenas tenían sobre el mundo y el más allá. Como hoy en día podemos notar, existe el bien y el mal, existe lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces acá también ellos eran observadores de lo que pasaba, de lo que ocurría. El mundo que tú le llamas tierra, ellos le llamaban Pacha, Pacha, que estaba dividido en tres: Ujupacha, Caipacha y Anampacha. Ujupacha era el mundo de abajo, el infierno, donde habían pues gusanos, muertos, raíces de las plantas. Caipacha era el mundo donde vive el hombre. O sea, aquí donde estamos viviendo, ese era el Caipacha. Y el Anampacha era el mundo de arriba, del cielo, donde estaban los astros, donde vuelan las aves, ¿no? El cóndor, la paloma, que era llamada el urpi. Entonces, el hombre tenía ya definido cómo se veía esta situación frente a lo que ellos iban analizando. Recuerda, Ujupacha abajo, Caipacha donde estamos viviendo y Anampacha el mundo de arriba. Todo se llamaba Pacha. Aquí lo vemos en la representación en esta piedra. Imagínate. ¿Okay? Acá, por ejemplo, cuando él lo ha podido lograr ahí en Kenko, se nota ver en la parte inferior una mesa donde hacían sacrificios, ¿no? Adoraban aquí a los animales, perdón, los sacrificaban a los animales, la sangre que caía del animal caía pues en una abertura y según ellos también le estaban dando de comer al infierno. En una plancha de oro está representado lo que tú ves acá, ¿no? El Anampacha, el Caipacha y el Ujupacha. Arriba, Anampacha, Caipacha y Ujupacha. Entonces, eso era algo que realmente respetaban ellos mucho y tenían pues como concepción dentro de lo que era la visión sobre el mundo. Respecto a la moral, vamos a aumentarle. Ya hemos conocido ama aquella, ama sua, ama yuya. Tienes que saber su significado. Ama aquella, no seas ocioso, flojo, vago, haragán. Ama sua, no seas ladrón, no seas ratero. Ama yuya, no seas mentiroso. ¿Cuántos ama yuya habrá en el Perú? Uf, abunda, porque suelen mentir. Ama guanchucani, no seas adúltero, es decir, tener más de una mujer, 2, 3 mujeres. Ama cipix, le llamaban que no seas asesino. Ama mapa, al que no seas chismoso. Ama malca, no seas pervertido. O sea, si esta moral se practicaba en todo el Tahuantinsuyo, eso quería decir que la población pues estaba debidamente preparado en cuanto al aspecto moral y jurídico. Créeme que cuando llegaron los españoles, ellos realmente malograron todo, destruyeron todo en el sentido de que
abusaban de las mujeres, tenían más de 2 o 3 mujeres y rompieron las reglas, las normas que poseían estos indígenas aquí en nuestro suelo. Ese ha sido el tema de hoy, muchachos, ¿sí? La próxima clase estaremos terminando todo lo referente a el Tahuantinsuyo. ¿Alguna consulta que tengan ustedes, alguna duda, algo que les haya quedado inconcluso? Los escucho. Ninguno, profe. A ver. Chamo, ¿tú qué me dices? ¿Alguna consulta, Chamo? No, profe. Shirley. No. Ok. Entonces, el día de hoy has aprendido un poquito más, ya llegando a la culminación. La próxima clase hablaremos de la música, de la danza, ¿no? Y así estaremos terminando este aspecto del Tahuantinsuyo. Recordarles lo siguiente, jóvenes, en estos minutitos que nos quedan. Nos queda esta semana de clases más la próxima. Y de ahí viene lo que corresponde a las evaluaciones bimestrales, ¿no? El examen bimestral número 1. Creo que no se les va a poder chocar con nada. Como siempre, el rol de examen lo tienes tú, que es tu horario. Hoy he tomado oral y hoy necesitaba evaluarlo porque me faltaba esa nota con ustedes. Así es que, no teniendo consultas de parte de ustedes, ya nos estaremos viendo nosotros en la siguiente clase. ¿Listo? Me despido de todos, cuídense, hasta la siguiente clase. Chao, muchachos. Nos Chao, vemos profe. más tardecito.